El pequeño pueblo de San Bartolo estaba rodeado de montañas grises y caminos de tierra que parecían tragarse la luz al caer la tarde. Era un lugar silencioso, donde todos se conocían y donde las historias eran parte de la vida cotidiana. Entre todas las historias que los ancianos contaban al calor del fogón, había una leyenda que nadie se atrevía a mencionar después de medianoche, la leyenda de la mujer del cementerio. Decían que en las noches sin luna, una mujer vestida de negro aparecía entre las tumbas del viejo camposanto. Caminaba lentamente, con un velo cubriendo su rostro, mientras escuchaba un llanto triste, muy triste y desgarrador que helaba la sangre, hacía acelerar las palpitaciones del corazón, la piel se erizaba y la gente quedaba petrificada, sin saber de dónde exactamente provenía. Quienes la veían, jamás volvían a ser los mismos. Algunos se volvían locos, otros taciturnos, y otros más solo repetían en voz baja la. Tomás, un joven de 19 años, no creía en supersticiones. Había regresado a San Bartolo después de estudiar en la ciudad y se burlaba de los relatos de los viejos. Son cuentos para asustar niños, decía riendo. Una noche, mientras compartía anécdotas con sus amigos, salió nuevamente el tema de la mujer del cementerio. Mi abuelo la vio hace años, dijo Julián con voz seria. Juró que escuchó a una mujer llorando junto a la tumba de una niña. Cuando quiso acercarse, ella levantó el rostro, y no tenía, solo se veía la sombra de lo que alguna vez fue una cara, pero no había nada. Tomás soltó una carcajada. ¿Y también volaba en una escoba? Los demás no rieron. No deberías burlarte, dijo Mateo. Esa mujer carga una maldición. Tomás bebió el resto de su vaso y sonrió con arrogancia. Esta misma noche iré al cementerio. Les demostraré que no hay nada. Sus amigos intentaron detenerlo, pero Tomás ya había tomado una linterna y caminaba decidido hacia el viejo cementerio del pueblo. El lugar estaba en una colina, rodeado por una reja oxidada y árboles secos que crujían con el viento. Las tumbas antiguas se alzaban torcidas, cubiertas de musgo y maleza. Al entrar, Tomás sintió un escalofrío, aunque intentó convencerse de que era el aire frío de la noche. No hay ninguna mujer, murmuró. Avanzó entre las lápidas iluminando nombres borrados por el tiempo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Entonces oyó algo a lo lejos. Un sollozo, prolongado, muy prolongado, que provenía de todos lados y de ninguno a la vez, un sollozo que, poco a poco lo fue envolviendo y que hizo se le erizara la piel. Tomás se detuvo de golpe, escuchó los latidos de su corazón, y gruesas gotas de sudor comenzaron a formarse en su sien, gotas que comenzaron a resbalar, mientras su respiración se agitaba por el sobresalto. Pudo identificar entonces que el sonido venía del fondo del cementerio, cerca de un viejo mausoleo abandonado. Era un llanto suave, y muy triste. No desgarrador, sino triste, como el de una mujer cuando llora por el ser amado que ha perdido para siempre, llanto de resignación. ¿Quién anda ahí?, preguntó alzando la voz. Nadie respondió. El llanto continuó. Tomás tragó saliva, y aunque el valor que tenía al principio, ahora había menguado, pero no quería quedar como un tonto frente a sus amigos, tomó 2 profundas bocanadas de aire para controlarse, luego caminó hacia el mausoleo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, sentía que las piernas se le doblaban de miedo, aún así continuó, la linterna temblaba en su mano, a punto estuvo de que se le resbalara 2 veces. Comenzó a apagarse, él la golpeó sobre su otra mano, entonces la vio. Una figura femenina arrodillada frente a una tumba, vestida completamente de negro. Su cabello largo caía como una sombra sobre sus hombros. Tomás sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Señora», dijo. «¿Está bien?». La mujer siguió llorando sin moverse. Tomás dio un paso más. No debería estar aquí tan tarde. El llanto cesó de repente. La figura quedó inmóvil y,
Comenzó a levantarse lentamente. Tomás retrocedió. La mujer se giró despacio. El velo negro cubría parte de su rostro, pero él pudo ver una piel pálida, casi gris. ¿Busca a alguien?, preguntó ella con una voz hueca y débil. Tomás quiso responder, pero sintió que la garganta se le cerraba. La mujer avanzó un paso. Yo también busco a alguien, susurró. Tomás retrocedió, tropezando con una lápida. La mujer levantó lentamente el velo, esta vez la linterna sí cayó de su mano. No vi rostro alguno al principio, luego algo parecido a una cara femenina comenzó a tomar forma. La piel estaba desgarrada en partes, y de su boca torcida salía un gemido lleno de dolor. Tomás quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La mujer extendió una mano traslúcida hacia él. Ayúdame a encontrarla. Tomás recobró el movimiento y corrió desesperado entre las tumbas. Escuchaba detrás de él los pasos lentos de la mujer y su llanto desgarrador. La reja del cementerio parecía alejarse más y más. Tropezó, cayó sobre la tierra, sintió una mano helada rozar su espalda. Gritó con todas sus fuerzas. Cuando por fin logró salir, corrió hasta el pueblo sin mirar atrás. Llegó a la plaza pálido y sin aliento. Sus amigos lo vieron temblando. La vi. Gritó. La mujer está ahí. Nadie dijo nada. Julián lo ayudó a sentarse. ¿Qué viste? Tomás temblaba. Quiere encontrar a alguien. Los ancianos del pueblo, al escuchar aquello, bajaron la mirada. Uno de ellos murmuró. Entonces ha vuelto a buscar a su hija. Tomás pasó la noche delirando, repitiendo las mismas palabras. Ayúdame a encontrarla. Ayúdame a encontrarla. Y desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sin ojos de la mujer. Después de aquella noche en el cementerio, Tomás dejó de ser el joven arrogante que se burlaba de las historias y la leyenda del pueblo. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora estaba pálido y hundido por el miedo. Apenas dormía, apenas comía, y evitaba salir cuando caía la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de aquella mujer, la piel gris, las cuencas vacías, la mano extendida hacia él mientras repetía con voz lastimera. Ayúdame a encontrarla. Al principio creyó que solo era el recuerdo de aquella experiencia horrible. Quiso convencerse de que todo había sido una alucinación provocada por el miedo. Pero pronto comprendió que aquello era real. La primera señal ocurrió 2 noches después. Tomás estaba acostado en su habitación, tratando de dormir, cuando escuchó un llanto lastimoso, triste y apagado de la mujer del cementerio, afuera de la ventana. Abrió los ojos de golpe. El sonido era débil, pero inconfundible. Era el mismo llanto que había oído en el cementerio noches atrás. Permaneció inmóvil, sintiendo que el corazón le martillaba el pecho. El llanto envolvente volvió a sonar. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Al asomarse, no vio a nadie en la calle vacía. Solo la neblina arrastrándose entre las casas. Entonces, sobre el vidrio empañado, aparecieron marcas. Como si unos dedos invisibles escribieran desde afuera. Tomás retrocedió horrorizado mientras las letras se dibujaban lentamente. Encuéntrala. Lanzó un grito y cayó al suelo. Su madre corrió hasta la habitación. Tomás. ¿Qué pasa? Tomás señaló la ventana temblando. Pero el mensaje había desaparecido.
Su madre lo miró preocupada. Estás enfermo. Debes descansar. Tomás no dijo nada. Sabía lo que había visto. A partir de esa noche, la presencia comenzó a perseguirlo. Escuchaba pasos detrás de él cuando caminaba solo. Veía una figura negra reflejada en los espejos. En las madrugadas, despertaba sintiendo un frío terrible y encontraba tierra húmeda sobre el piso de su cuarto, como si alguien hubiera entrado desde el cementerio. El miedo empezó a consumirlo. Buscó a sus amigos y les contó lo que estaba ocurriendo. Ella me siguió, dijo con voz quebrada. Quiere que encuentre a alguien. Julián lo escuchó con seriedad. Mi abuelo decía que la mujer aparece buscando a su hija perdida. ¿Qué hija? Preguntó Tomás. Julián dudó un momento. Nadie sabe bien la historia. Solo don Eusebio. Don Eusebio era el anciano más viejo de San Bartolo, un hombre silencioso que conocía todas las leyendas del pueblo. Tomás fue a verlo aquella misma tarde. El anciano vivía en una casa humilde al borde del pueblo. Cuando Tomás le contó lo ocurrido, don Eusebio guardó silencio unos segundos. Luego suspiró profundamente. Sabía que tarde o temprano volvería a suceder. Necesito saber qué quiere esa mujer. El anciano lo miró fijamente. Hace muchos años, vivía en el pueblo una mujer llamada Elena. Era joven y hermosa. Tenía una hija pequeña llamada Rosa. Tomás escuchaba en silencio. Una noche, Rosa desapareció cerca del cementerio. Elena la buscó desesperadamente por días, pero nadie la encontró. ¿La secuestraron? Don Eusebio negó con la cabeza. Los rumores decían que algunos hombres del pueblo la habían visto entrar al cementerio siguiendo la voz de una niña, pero jamás salió. Tomás sintió un escalofrío. Elena enloqueció buscando a su hija. Desde el día de la desaparición, ella permaneció en el cementerio, llorando entre las tumbas, preguntando dónde estaba Rosa. Mucha gente quiso ayudarla, le pedían que volviera al pueblo, que comiera, que durmiera para que recobrara fuerzas y así seguir buscando a su pequeña, pero la pobre madre no hizo caso a nadie. El anciano bajó la voz. Hasta que una madrugada la encontraron muerta, sin comer y sin dormir por días, era lógico que ese sería su fin, permaneció hasta su final junto a una tumba abierta. Tomás tragó saliva. ¿Y desde entonces aparece ahí? Don Eusebio asintió. Su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el otro, buscando eternamente a su hija. Tomás recordó las palabras de la aparición. Ayúdame a encontrarla. Sí, dijo el anciano. Pero hay algo peor. Tomás sintió un nudo en el estómago. La leyenda dice que cuando alguien la ve y escucha su petición, queda marcado. Si no ayuda a encontrar a la niña, la mujer lo arrastra con ella al cementerio. El rostro de Tomás perdió color. ¿Cómo puedo encontrarla? Don Eusebio lo miró con gravedad. Debes descubrir dónde está enterrada Rosa. ¿No está en el cementerio? No. El cuerpo de la niña nunca fue hallado. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, ¿cómo la encuentro? Antes de que el anciano respondiera, un viento helado abrió de golpe la puerta de la casa. Las velas se apagaron. Y entonces se oyó aquel llanto. Lento. Doloroso. Cada vez más cerca.
Tomás giró aterrorizado hacia la puerta abierta. En medio de la oscuridad estaba la mujer del cementerio. Su vestido negro se arrastraba por el suelo. Su rostro pálido estaba inclinado hacia él. «Encuéntrala», susurró. Tomás quedó paralizado. Don Eusebio tomó un crucifijo y comenzó a rezar. La figura dio un paso adelante. Antes de la luna nueva. El aire se volvió helado. «¿O vendrás conmigo?» La aparición desapareció como humo. Tomás cayó de rodillas, temblando. Don Eusebio habló con voz grave. «Tienes 3 noches. Si no encuentras a la niña antes de la luna nueva, morirás». Tomás salió de aquella casa con la mente en caos. Ahora sabía la verdad. No era solo una aparición. Era una condena. Y el tiempo se estaba acabando. Mientras caminaba hacia su casa, escuchó nuevamente el llanto detrás de él. No se atrevió a mirar. Porque entendió algo aterrador. La mujer del cementerio caminaba a su lado. Tomás no durmió aquella noche. Las palabras de don Eusebio retumbaban en su cabeza como un eco maldito. «Tienes 3 noches». Sentado en la oscuridad de su habitación, escuchaba el viento golpear las ventanas mientras sentía aquella presencia rondando la casa. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia. Cada crujido de madera sonaba como pasos. Sabía que no podía huir. Algo dentro de él entendía que la mujer del cementerio lo encontraría estuviera donde estuviera. La única salida era descubrir qué había pasado con la niña Rosa. Al amanecer fue al archivo parroquial del pueblo, un cuarto antiguo detrás de la iglesia donde se guardaban registros de bautizos, entierros y documentos viejos. El padre Ramiro, un sacerdote anciano de voz tranquila, lo recibió con extrañeza. «¿Qué buscas entre papeles tan antiguos?» Tomás dudó un instante. «Quiero saber qué pasó con una niña llamada Rosa, hace muchos años». El sacerdote bajó la mirada. «Hay heridas que este pueblo nunca cerró». Tomás insistió. «Necesito saber la verdad». El padre Ramiro suspiró y abrió un viejo libro cubierto de polvo. Las páginas amarillentas crujían al pasar. «Aquí está. Rosa Elena Vargas, desaparecida el 14 de noviembre de 1952. 6 años de edad». Tomás leyó el registro. La niña había sido declarada desaparecida, pero no existía constancia de entierro. «No hay tumba», murmuró. El sacerdote negó lentamente. «Nunca encontraron el cuerpo». Tomás recordó las palabras del espectro. «Tiene que haber algo más». El padre Ramiro guardó silencio unos segundos. «Hubo rumores». «¿Qué rumores?» El anciano miró hacia la puerta antes de responder. Algunos hombres afirmaron que la niña fue llevada al cementerio esa noche. Tomás sintió un escalofrío. ¿Por quién? El sacerdote tragó saliva. Por el sepulturero. Tomás sintió un vacío en el estómago. ¿Por qué haría eso? Porque no estaba solo. La voz del sacerdote se volvió más baja. En aquella época existía una práctica secreta. Algunos hombres del pueblo creían que enterrando a un niño inocente en tierra consagrada podían sellar la protección del cementerio y mantener alejados a los malos espíritus. Tomás sintió horror. ¿Sacrificaron a la niña? El padre Ramiro cerró el libro. Nunca se probó. El sepulturero desapareció poco después y nadie volvió a hablar del asunto. Tomás comprendió que estaba frente a algo mucho más oscuro que una simple leyenda.
Entonces Rosa está enterrada en el cementerio. Si es verdad, su tumba fue ocultada. Tomás salió de la iglesia con una mezcla de miedo y rabia. La niña no se había perdido. La habían asesinado. Y Elena había muerto sin saberlo. Aquella noche, armado con una linterna y una pala, regresó al cementerio. El viento soplaba con fuerza entre las lápidas torcidas. Las ramas secas de los árboles arañaban el cielo oscuro. Cada paso que daba parecía despertar murmullos invisibles. Llegó al viejo mausoleo donde había visto por primera vez a la mujer. La tierra estaba húmeda. Tomás recordó lo que había dicho el sacerdote, su tumba fue ocultada. Comenzó a inspeccionar el lugar. Buscó marcas extrañas, piedras removidas, cualquier señal. Entonces la vio. Detrás del mausoleo había una cruz vieja sin nombre, medio enterrada entre la maleza. No tenía inscripción. Solo una pequeña figura tallada, una rosa. Tomás sintió que la sangre se le helaba. Aquí estás. Comenzó a cavar desesperadamente. La tierra estaba blanda, como si hubiera sido removida recientemente. El sonido de la pala rompiendo la tierra era el único ruido, hasta que empezó el llanto. El mismo llanto triste y fantasmal. Tomás siguió cavando. Ya casi, ya casi. El llanto se hizo más fuerte. Una niebla espesa comenzó a extenderse alrededor de la tumba. Tomás clavó la pala una vez más y golpeó algo duro. Cayó de rodillas y apartó la tierra con las manos. Encontró una pequeña caja de madera podrida. Temblando, levantó la tapa. Dentro había huesos pequeños, restos de un vestido infantil, y una muñeca rota. Tomás sintió náuseas. Había encontrado a Rosa. Pero entonces el llanto cambió. Se volvió más agudo. Más desesperado. La niebla giró violentamente alrededor de la tumba. La mujer apareció frente a él. Su vestido negro flotaba como si estuviera bajo el agua. Su rostro estaba aún más desfigurado. Tomás, temblando, dijo: La encontré. Rosa está aquí. La mujer miró los restos. Por un instante, el llanto cesó. Tomás pensó que todo había terminado. Entonces la mujer levantó lentamente la cabeza. Y sonrió. Una sonrisa torcida, imposible, llena de oscuridad. La voz que salió de su boca ya no era triste. Era profunda y monstruosa. No. Aún falta uno. Tomás retrocedió horrorizado. ¿Qué? La aparición señaló la tumba abierta. El hombre que la enterró. Tomás sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. De pronto, una mano esquelética emergió del suelo. Luego otra. Un cuerpo putrefacto comenzó a salir de la tierra entre gemidos horribles. Era el sepulturero. Su rostro era una masa de carne podrida y huesos expuestos. Tomás gritó y cayó hacia atrás. La mujer del cementerio lo observó con aquellos ojos vacíos. Él me la quitó, y tú me ayudarás a vengarla. El cadáver comenzó a avanzar arrastrándose fuera de la tumba. Tomás comprendió la espantosa verdad. El espíritu de Elena no buscaba solo a su hija. Buscaba venganza. Y ahora lo había convertido en parte de esa condena. La mujer extendió su mano espectral hacia él. Antes del amanecer, o tomaré tu alma en su lugar. Tomás miró al cadáver levantarse lentamente de la tumba. El terror lo paralizó. Porque entendió que la peor parte apenas comenzaba.
Ahora debía enfrentar al muerto que había asesinado a Rosa, o convertirse en la próxima alma atrapada en el cementerio. Tomás quedó inmóvil frente a la tumba abierta. La niebla giraba entre las lápidas como un remolino de sombras, envolviendo la figura del sepulturero que emergía lentamente de la tierra. Sus huesos asomaban entre restos de ropa podrida, y su rostro desfigurado parecía una máscara de sufrimiento eterno. La mujer del cementerio flotaba a unos pasos, silenciosa, observando. Tomás estaba seguro de que aquella criatura se lanzaría sobre él. Pero no ocurrió. El cadáver terminó de salir de la tumba y se quedó de pie, tambaleándose. Entonces levantó el rostro. En sus cuencas oscuras comenzó a brillar una luz tenue, azulada. Cuando habló, su voz no sonó como la de un monstruo. Sonó como la de un hombre consumido por el dolor. No temas. Tomás retrocedió, temblando. ¿Qué eres? El espectro inclinó la cabeza. Soy Julián Ortega, el sepulturero de este cementerio. Tomás sintió el pecho oprimido. Aquel ser no irradiaba violencia. Irradiaba sufrimiento. La mujer seguía inmóvil, observando la escena como una sombra paciente. Tomás tragó saliva. ¿Tú mataste a la niña? El espíritu bajó la mirada. Sí. La palabra cayó pesada en el silencio del cementerio. Tomás sintió rabia y horror. ¿Por qué? El espectro cerró los ojos. Por miedo. El viento sopló entre las tumbas mientras la figura hablaba. Hace muchos años, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en este pueblo. Enfermedades, muertes, desgracias. Los hombres decían que los espíritus del cementerio estaban inquietos. Tomás escuchaba sin poder apartar la mirada. Un curandero aseguró que la única forma de detener la maldición era ofrecer la vida de un inocente y enterrarlo en tierra bendita. Tomás sintió náuseas. ¿Y le creíste? El espectro levantó lentamente la cabeza. Todos creímos. Éramos cobardes. Su voz se quebró. Yo llevé a la niña. Yo cavé la tumba. Yo la escuché llorar mientras la enterraban. Tomás sintió que las piernas le flaqueaban. La mujer del cementerio dejó escapar un gemido largo y doloroso. El sepulturero miró hacia ella. Desde esa noche, no he conocido descanso. El aire se volvió más frío. Cuando morí, no fui al cielo ni al infierno. Quedé aquí, atrapado bajo esta tierra, reviviendo una y otra vez los gritos de la niña y el llanto de su madre. Tomás sintió que cada palabra estaba cargada de siglos de sufrimiento. No puedo huir. No puedo dormir. No puedo desaparecer. La voz del espectro se volvió un lamento. Mi alma está condenada por toda la eternidad. Tomás miró a la mujer flotando entre la niebla. Entonces, ¿por qué me hizo venir? El sepulturero lo observó con tristeza. Porque ella no escucha mi arrepentimiento. La mujer soltó un llanto profundo. El sepulturero continuó. He pedido perdón durante décadas. He suplicado de rodillas bajo esta tierra. Pero su dolor es más fuerte que mi arrepentimiento. Tomás entendió lentamente. La mujer no lo había llevado allí para destruirlo. Lo había llevado para ser escuchada. ¿Quieres que yo hable con ella? El sepulturero asintió. Solo ella puede liberarme. Solo si me perdona podré descansar. Tomás sintió un terror diferente. No era miedo a morir. Era miedo a enfrentarse al dolor sobrenatural de una madre que había perdido a su hija.
La mujer se acercó lentamente. Su vestido negro flotaba en la bruma, y su rostro seguía siendo espantoso, pero en sus facciones ya no había furia. Había tristeza infinita. Tomás reunió valor. Elena. La aparición se detuvo. Julián dice que ha sufrido todo este tiempo. La mujer dejó escapar un gemido. Tomás continuó. Dice que se arrepiente, que no ha tenido paz. El sepulturero cayó de rodillas frente a ella. Perdóname, suplicó, por favor, Elena, perdóname. La mujer permaneció inmóvil. El silencio se volvió insoportable. Tomás sintió la tensión en el aire. Entonces la mujer habló. Su voz ya no sonaba monstruosa. Sonaba rota. Yo escuché a mi hija gritar. El sepulturero inclinó la cabeza. Lo sé. La busqué cada noche. Lo sé. El llanto de la mujer se hizo más fuerte. Morí sin abrazarla una última vez. El espíritu del sepulturero comenzó a temblar. Lo sé, y no merezco perdón. Tomás observaba en silencio. La mujer levantó lentamente una mano espectral. El sepulturero cerró los ojos. Si me condenas eternamente, lo aceptaré. La mano de Elena rozó el rostro del espectro. Entonces algo cambió. La niebla dejó de girar violentamente. El aire helado comenzó a suavizarse. La mujer susurró. Yo también he sufrido eternamente. El sepulturero lloró. Lo sé. Mi dolor me convirtió en sombra. Tomás sintió que el cementerio entero parecía contener la respiración. La mujer cerró los ojos. Te perdono. En ese instante, una luz blanca brotó del cuerpo del sepulturero. La tierra dejó de temblar. El espíritu cayó al suelo mientras su forma comenzaba a desvanecerse. En su rostro apareció algo que Tomás no esperaba ver. Paz. Gracias, susurró. La luz lo envolvió por completo. Y desapareció. Tomás respiró agitado. Había terminado. Pero cuando miró a Elena, comprendió que no todo estaba resuelto. Ella seguía allí. La mujer del cementerio no desapareció. Seguía flotando frente a la tumba de Rosa. Tomás dio un paso adelante. ¿Lo perdonaste? ¿Por qué sigues aquí? La mujer bajó la mirada hacia la pequeña caja donde descansaban los restos de la niña. Cuando habló, su voz volvió a llenarse de tristeza. Porque yo aún no puedo perdonarme. Tomás sintió un escalofrío. ¿Perdonarte por qué? La figura levantó lentamente el rostro. Porque fui yo quien llevó a Rosa al cementerio aquella noche. Tomás quedó helado. Elena continuó. Escuché una voz que prometía curarla de su fiebre, y la entregué a la oscuridad. El horror invadió a Tomás. La verdadera culpa de Elena no era haber perdido a su hija. Era haberla conducido a la muerte. Y esa culpa era más poderosa que cualquier maldición. El llanto volvió a llenar el cementerio. Tomás comprendió que el alma del sepulturero había sido liberada. Pero el tormento de Elena apenas comenzaba. Tomás permaneció inmóvil frente a la tumba abierta. La niebla seguía deslizándose entre las lápidas antiguas, pero el aire ya no estaba cargado con la furia del sepulturero. Ahora solo quedaba el llanto de Elena, un sonido tan profundo y desgarrador que parecía surgir desde el fondo mismo de la tierra. La mujer flotaba frente a la pequeña caja donde descansaban los restos de Rosa. Su figura ya no transmitía rabia. Transmitía dolor.
un dolor tan inmenso que parecía imposible de aliviar. Tomás observó a la aparición mientras las palabras de Elena retumbaban en su mente. Fui yo quien llevó a Rosa al cementerio aquella noche. Comprendió entonces que la verdadera prisión de aquella alma no era la muerte. Era la culpa. El sepulturero había encontrado descanso porque había sido perdonado. Pero Elena no podía perdonarse a sí misma. Tomás respiró hondo y dio un paso hacia ella. Elena, tú también fuiste engañada. La mujer dejó escapar un gemido largo. Yo la llevé. No querías hacerle daño. La entregué con mis propias manos. Tomás sintió la desesperación en aquella voz. Era su madre. Quería salvarla. La figura comenzó a temblar. Escuché aquella voz en la oscuridad. Me prometió curarla. Me dijo que Rosa viviría. Tomás guardó silencio. Elena miró la tumba. La fiebre la estaba consumiendo. Yo estaba desesperada. El llanto aumentó. La llevé al cementerio creyendo que la salvaría, y escuché cómo la enterraban viva. Tomás sintió un nudo en la garganta. El peso de aquella culpa era insoportable. No fue tu intención, dijo en voz baja. Elena soltó un grito lleno de dolor. Fue mi mano la que la entregó. El viento sacudió los árboles muertos. La niebla comenzó a girar violentamente. Tomás sintió que la oscuridad respondía al sufrimiento de Elena. Comprendió que no estaba hablando solo con un fantasma. Estaba frente a una culpa tan poderosa que había sobrevivido a la muerte. Debes perdonarte, dijo Tomás. Si no lo haces, jamás saldrás de aquí. Elena guardó silencio. Luego habló con una voz tan triste que a Tomás le heló la sangre. No existe perdón para una madre que entrega a su hija a la muerte. Tomás quiso insistir. Sí existe. Pero Elena negó lentamente. No para mí. La niebla comenzó a envolverla como cadenas oscuras. Yo merezco recordar cada grito. Merecer escucharla llorar. Tomás sintió desesperación. No. No tienes que quedarte aquí. La aparición lo miró con sus cuencas vacías. La culpa me seguirá donde esté. Su voz se volvió hueca. Ni la muerte puede borrarla. Tomás sintió que aquellas palabras eran una sentencia eterna. Elena miró los restos de Rosa. Mi alma nunca encontrará el descanso que tanto anhela. El cementerio entero comenzó a estremecerse. La tierra vibró bajo los pies de Tomás. La mujer alzó los brazos y el viento se convirtió en un lamento sobrenatural. Tomás creyó que todo terminaría arrastrándolo también. Pero Elena volvió a mirarlo. Y por primera vez, en su rostro apareció una expresión serena. Tú cumpliste tu parte. Tomás tembló. ¿Qué significa eso? La voz de Elena se suavizó. Encontraste a mi hija. Liberaste al sepulturero. Tomás sintió que el aire helado comenzaba a retirarse. La maldición sobre ti ha terminado. La presión en el pecho desapareció. Los susurros del cementerio se apagaron. Tomás cayó de rodillas, agotado. Ven conmigo, suplicó. Todavía puedes liberarte. La mujer lo observó en silencio. Luego negó lentamente. Yo ya elegí mi castigo. La niebla comenzó a retroceder hacia la tumba. Ahora vete. Tomás sintió lágrimas en los ojos. Elena. La mujer se desvanecía lentamente entre la bruma. Y no vuelvas jamás.
La oscuridad se tragó su figura. El llanto quedó resonando entre las tumbas. Tomás salió corriendo del cementerio sin mirar atrás. Cuando llegó al pueblo, el amanecer apenas comenzaba a teñir de gris las montañas. No regresó a su casa. No habló con nadie. Comprendió que San Bartolo guardaba heridas demasiado profundas. Antes del mediodía tomó sus pocas pertenencias y se dirigió a la terminal de autobuses. Compró un boleto hacia la ciudad. Mientras esperaba, miraba nervioso hacia la carretera, temiendo escuchar nuevamente aquel llanto. Pero no oyó nada. Cuando el autobús arrancó, Tomás sintió una ligereza extraña. La sombra que lo había perseguido durante días había desaparecido. Por primera vez desde aquella noche, pudo respirar sin miedo. Observó por la ventana cómo el pueblo quedaba atrás. Los pasajeros conversaban en voz baja. Un niño reía en los asientos delanteros. La vida seguía. Tomás cerró los ojos unos segundos, intentando convencerse de que todo había terminado. El autobús avanzó por la carretera rodeada de cerros oscuros. La noche comenzó a caer. Las luces del interior se encendieron. Las voces dentro del autobús sonaban lejanas. Entonces Tomás escuchó algo. Un sonido débil. Lejano. Un llanto. Abrió los ojos de golpe. Miró por la ventana. A lo lejos, sobre la colina donde se levantaba el viejo cementerio, una figura negra permanecía inmóvil entre la neblina. Y el viento arrastraba hasta la carretera aquel lamento triste e interminable. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un llamado. No era una amenaza. Era dolor. El llanto de un alma condenada. La mujer del cementerio seguiría allí para siempre. No perseguida por demonios. No encadenada por maldiciones. Sino por algo mucho peor. La culpa. Tomás apartó la mirada y se hundió en su asiento. Sabía que estaba libre. La mujer había cumplido su palabra. Pero también sabía que, mientras el cementerio existiera, Elena seguiría vagando entre las tumbas, escuchando eternamente el eco de aquella noche. Un alma incapaz de perdonarse. Un espíritu condenado a buscar una paz que jamás llegaría. Y mientras el autobús se alejaba en la oscuridad, el llanto lastimoso de la mujer del cementerio siguió escuchándose a lo lejos. Como una herida que nunca cerrará. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.